Iglesia Cristiana Josué Zacatecoluca presenta su programa Tiempo con Jesús. Tiempo con Jesús. Acá encontrarás palabra de Dios para tu vida y videos musicales de adoración para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta tarde. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Le puedo dar un fuerte aplauso de bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con todo su corazón. Gloria a Dios. Ahora dígale al hermano que está cerca de usted: bienvenido a este lugar. Salúdele, dele una buena sonrisa, dele un buen apretón de manos y dígale: me alegro de verle, hermano. Gloria a Dios. No le vaya a decir: me alegro que me haya visto, ¿verdad? Dígale: me alegro de verle. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, poder reunirnos un día domingo, el día del Señor, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Nuestro pastor no pudo estar con nosotros, pero me pidió que llevara la palabra, y lo hago con mucho gozo, porque compartir la palabra del Señor siempre es una bendición. Quiero que nos vayamos a la palabra del Señor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Cuando lo tenga, dicen fuerte amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, un lugar en el que te adoramos, en el que te glorificamos y en el que cada día somos alimentados con tu palabra. Te pedimos que esta tarde no sea la excepción, que tú seas hablando a nuestra vida, fortaleciendo nuestro carácter cristiano, nuestra vida espiritual, Señor. Que cada día nuestra vida vaya creciendo y acercándose a la plenitud del hombre perfecto que eres tú, Señor. Gracias, Jesús, por alimentarnos cada día y por tenernos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El tema de esta tarde es una interrogante, y la interrogante dice: ¿estamos preparados para encontrarnos cara a cara con Jesucristo? Yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos ver al Señor cara a cara, amén. Todos, ese es el objetivo, ese es el propósito principal por el cual usted y yo estamos en este lugar. Porque un día se nos habló, y lo hemos descubierto a través de la palabra del Señor, que un día tenemos la esperanza de estar con Cristo. Y yo estoy 100% seguro que ese es el propósito principal de todo lo que estamos en este lugar. Y el propósito de este mensaje es que podamos comprender la cualidad que nos garantiza que un día nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Y lo dice en el versículo 8, lo que leímos. Y hay una palabra, dos palabritas claves ahí, y es guardarnos irreprensibles. Guardarnos irreprensibles. Y para estar con Jesús, que es lo que nosotros deseamos, solamente hay dos vías para estar con Él, para encontrarnos. Y una de ellas es la muerte. Le pregunto nuevamente: ¿cuántos quisieran estar con el Señor? Pero nadie se quisiera morir, ¿verdad? Porque la muerte es algo que no entusiasma a nadie. A nadie lo va a entusiasmar que le digan: te vas a morir mañana. Nadie es entusiasta cuando sabe que está a punto de morir. De repente llega al corazón tristeza, preocupación. La gente comienza a preocuparse: ¿qué le voy a dejar a quién? ¿Cómo voy a arreglar las cosas? ¿Cómo voy a dejar la provisión de mi familia si sabe que se va a morir pronto? Pero muy pocos piensan en cómo va a ser la eternidad si se llegasen a morir.
Entonces, la muerte física es la primer vía por la cual nosotros podemos ver a Cristo. ¿Y por qué hablo eso? Vámonos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Ver un cadáver, hermano, es imaginarse que un día usted y yo vamos a estar ahí, ¿verdad? Metidos en un ataúd, todos tiesos, ¿verdad? No deja de ser un poquito traumático, podríamos decir. No dejamos de ponernos a pensar en cómo va a ser esa circunstancia. Pero dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo deja bien claro algo. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el 7: porque por fe andamos, no por vista. Y el 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿a quién dice? Al Señor. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, estamos en luchas. Cuando una persona sin Cristo muere, hay llanto, hay dolor, hay tristeza. Pero cuando un hijo de Dios muere, aún en medio del llanto de los familiares, aún en medio del dolor de la familia, hay una esperanza, y es una esperanza de vida. Porque sabemos que un día esta persona, nos volveremos a encontrar con esta persona si es que perseveramos. Hablo cuando una persona permanece y muere en Cristo. Hay una esperanza, hay una esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor, porque para ver al Señor cara a cara tenemos que dejar este cuerpo. De una manera u otra tenemos que dejarlo. Nosotros nacimos ahí con el gen del pecado, ¿verdad? Nacimos así. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. ¿Por qué razón Adán podía tener comunicación íntima con Dios antes, en la creación, en la dispensación de la inocencia? ¿Por qué podía tener comunicación cara a cara? Por la sencilla razón que aún no había entrado el pecado. Pero cuando el pecado entra, entonces baja Dios y como siempre busca a Adán y lo llama por su nombre. Y Adán dice: Señor, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Ya había descubierto, ya el pecado había entrado en el hombre. Y por la causa de que el pecado entró en el hombre, hubo separación de parte de Dios hacia la raza humana. Pero Dios siempre buscó la manera de acercarse. Pero mientras haya pecado, mientras estemos en esta carne de pecado, siempre vamos a estar expuestos a ser tentados. Por eso es que el apóstol Pablo dice en cierta ocasión, dice: hay cosas que quiero hacer pero no puedo hacer, y lo que más aborrezco, eso es lo que tengo que hacer. Porque cuando estamos en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, estamos siendo gobernados por el pecado. La tendencia siempre es al pecado. La tendencia a las cosas de Dios no llegan con tanta facilidad, pero la tendencia al pecado sí es fácil seguirla. Pero la clave, según lo que dice aquí, lo que leímos del capítulo 5 del 6 al 8, es que mientras estemos presentes en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque este cuerpo de pecado no puede ver cara a cara al Señor. Tenemos que ser transformados. ¿Y cuál es la otra vía? El rapto. El rapto. ¿Y qué significa el rapto? La palabra rapto no aparece en la palabra, fíjese, es una palabra que no está en la Biblia, pero sí aparece la palabra arrebatar. Y arrebatar quiere decir tomar por sorpresa, agarrar algo de imprevisto sin avisar, se toma. Y dice la palabra del Señor que el rapto, es decir, es el repentino llamado del Señor de la iglesia para reunirla con Él. Veamos qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde dice? Del cielo. ¿Y quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando pensamos en el rapto, hermano, es inevitable pensar
que el rapto de la iglesia podría ser este mismo día. No sé si usted cree que el Señor puede venir este día. La trompeta puede sonar este día. Puede sonar en la noche, puede sonar mañana en la mañana, puede sonar cualquier día. En el momento que usted menos lo piense, la trompeta del Señor puede sonar. Y por eso el tema es, y la interrogante es, ¿estamos preparados para encontrarnos cara a cara con Jesús? Definitivamente, para vernos con el Señor debemos estar preparados. Imagínese el caos que generaría el hecho del arrebatamiento, el evento del arrebatamiento. Va a ser un caos. ¿Por qué digo un caos? Porque ¿cuántos accidentes de tránsito habrá en ese día? Muchos cristianos que van manejando sus vehículos van a ser levantados, van a ser arrebatados. El Espíritu Santo los va a levantar y ese carro va a quedar sin conductor. Los aviones se van a quedar algunos sin conductor. ¿Cuántos abortos podrán haber? Porque el feto, lo que está ahí dentro del vientre, es vida ya, y tiene alma y tiene espíritu. Y son sin pecado, no hay conciencia aún. Entonces Dios toma ese espíritu de vida y toma esa alma. Imagínese usted cuántas madres van a ir a traer a sus hijos a la guardería o a cualquier lugar y les van a decir: no, su hijo desapareció, su hijo ya no está aquí con nosotros. Lo dejamos ahí, pero de repente venimos y ya no está. Es que Cristo está pronto a levantar a su iglesia, hermano. Y usted y yo debemos saber que ese es un evento real. No es algo que se predique. Hay mucha gente influyente que está diciendo: hace tiempo que se está predicando el rapto de la iglesia y Cristo nunca viene. Es que Dios es misericordioso y hay muchos que aún no han sido salvos. Y Dios tiene esa misericordia, pero es nuestro deber y es su deber y mi deber estar listos y preparados para la venida de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando de que el rapto y que la muerte es una vía para vernos cara a cara con el Señor. ¿Qué debemos hacer? Lo hemos dicho, debemos estar preparados. Mateo capítulo 25, versículo 10, Jesús hablando de la parábola de las 10 vírgenes. El Señor dice: pero mientras ellas iban a comprar, cuando dice ellas, se está refiriendo a las vírgenes insensatas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. En otras palabras, se les acabó la oportunidad, se cerró la puerta. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. El hermano Julio cantaba la alabanza que decía: pon aceite en mi vida, Señor. El creyente necesita tener su vasija, su lámpara llena con el aceite de Dios. ¿Y cuál es el aceite de Dios? El Espíritu Santo. El creyente que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón, el creyente que no tiene esa vasija, esa lámpara llena con aceite, le va a pasar la de las vírgenes insensatas. Dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando el Señor venga, usted y yo vamos a entrar directamente a lo que se llama las bodas del Cordero. Vamos a entrar 7 años. En ese evento maravilloso van a pasar otros eventos que están narrados en la Biblia, entre ellos el tribunal de Cristo y otras cosas. Pero para entrar a bodas, para que la iglesia entre a las bodas, debe tener un traje blanco. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Es decir, el vestido de la novia debe ser un vestido blanco, puro, no todo manchado, un vestido blanco. La doctrina, hermano, de la venida de Cristo nos advierte, nos insta, nos llama a mantener una postura de constante preparación y vigilancia ante el factor sorpresa de la venida de Jesús. La venida del Señor es un evento que se va a dar, amén, pero no sabemos cuándo. Todos los que estamos aquí sabemos que el Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. El hecho de no saberlo nos debe mantener a nosotros en una posición de vigilancia. ¿Por qué hablamos del factor sorpresa? El factor sorpresa mantiene nuestra expectativa puesta en el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Quiero que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2.
¿Qué habla ahí sobre el día del Señor? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora que viene el tiempo de invierno y cuando está lloviendo fuerte en la noche, muchos ladrones aprovechan para ir a saquear casas. Las casas que están vacías, las iglesias, por ejemplo. Aprovechan muchos y van a saquearlas, y van a sacar las cosas, y van a robar. Porque nadie se imagina que el ladrón va a llegar ese día. Yo estoy seguro que si a usted le dijeran, y la palabra del Señor lo dice, si el ladrón le dijera, voy a llegar esta noche a robarte, usted no duerme, capaz llama a la policía, me han dicho que me van a robar, así que venga a darme seguridad, ¿verdad? O algo va a hacer. Va a sacar la escopeta que tiene ahí escondida y se prepara, ¿va? Algo va a hacer y se va a estar listo porque el ladrón va a llegar y usted debe estar preparado. El factor sorpresa de la venida del Señor tiene que mantenernos en una expectativa de esperanza. Hay un dicho popular que dice: las esperanzas no llenan, pero mantienen. La venida del Señor está cerca y esa esperanza sí debe llenar nuestro corazón. ¿Por qué razón hablo de que esa esperanza debe llenar nuestro corazón? Porque, hermano amado, no importa la circunstancia que usted y yo tengamos que pasar en un momento determinado. Dios no habla de que el camino del Evangelio es un camino de rosas. No, en la palabra no encuentra usted eso. Por el contrario, Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero lo que dice antes es: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y menciona: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y da una figura preciosa de lo que es un pastor. Pero después dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Lo que nos lleva a entender que aunque somos pastoreados por Dios y aunque nuestra esperanza está puesta en Dios, por momentos vamos a tener que atravesar momentos difíciles. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Le pregunto, ¿estaba o no estaba Dios con ellos? Por supuesto que estaba con ellos. Sin embargo, los pasó por el desierto. Cuando pasemos por el desierto no significa que Dios se olvidó, significa que Dios está probando nuestra fe. Y entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad para demostrarle al Señor que confiamos, que creemos en Él y que nuestra esperanza está bien firme en Él y en sus promesas. El factor sorpresa también debe contribuir a que cuidemos nuestra relación con Dios constantemente. A esto se le puede llamar vigilancia, estar pendientes. Por ejemplo, en la noche, ¿verdad? Con mis hijos, hoy no he orado, vamos a reunirlos y vamos a orar. Con mi esposa, hoy no hemos orado, vamos a reunirnos y vamos a orar. Hoy no he leído la Biblia, tengo que leerla, porque podría ser que hoy venga el Señor. Y estar listo, estar preparado, vigilante, constantes, sabiendo que la venida del Señor será como ladrón en la noche. El factor sorpresa también debe movernos a actuar a favor de los propósitos de Dios, es decir, contribuir a la salvación de los perdidos. A eso le podríamos llamar servicio, servicio al Señor. El apóstol Pablo dice que cada uno sirva como para Dios y no como para los hombres, dándose a entender de que todo lo que hacemos, aunque algunas veces lo hacemos para un hombre, porque si usted va a visitar a un hermano, no está yendo a visitar a Dios, está yendo a visitar a un hermano. Si usted de repente limpia una silla, no la está limpiando para que venga Dios y se siente ahí, está limpiándola para que venga su hermano y se siente. Si usted le da una palabra de aliento a un hermano, no se la está dando a Dios, se la está dando a su hermano. Pero tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres, amén. Ahí está, como para Dios y no para los hombres. Entonces, entender esa dimensión de servicio nos debe llevar a otra dimensión, es decir, nos debe ayudar para escalar en la calidad de nuestro servicio. Todo lo que hacemos es para que la iglesia del Señor crezca. ¿Para qué salimos a evangelizar? Para que la iglesia crezca. ¿Para qué está el ministerio de Ujieres? Para atender a los hermanos y que los que vienen se sientan cómodos y regresen a la iglesia y disfruten estar en la iglesia. ¿Para qué existe el ministerio de intercesión? Para mantener una barrera de lucha espiritual contra las asechanzas del enemigo, contra la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia tiene un solo propósito: que la iglesia sea expandida. De hecho, el lema de este año es extendiendo el reino de Dios. Pero el reino de Dios no puede ser extendido si no hay gente dispuesta a servirle al Señor. Entonces, y parte de nuestra preparación es servir al Señor, servir al Señor. Algo, hermano amado, que es una realidad, es que el servicio y la responsabilidad del servicio
terminan formando el carácter en la vida cristiana. Si una persona viene todos los domingos a sentarse y a recibir palabra, algo Dios va a hacer en su vida, pero nunca va a crecer tanto como si se comprometiera a servir en alguna área. Nunca va a crecer igual. ¿Por qué? Porque el día domingo dice, hoy no quiero ir, y no viene. Y no hay ningún problema, porque no hay ningún líder que le va a decir, hermano, ¿y por qué no vino? Entonces no viene. Pero cuando usted ya se comprometió con Dios que usted va a servir, entonces usted dice, si yo no voy ahora al servicio, va a hacer falta mi servicio en la iglesia. Me van a extrañar. Entonces el servicio a Dios debe ser un factor incluido en la preparación de la iglesia de Cristo para encontrarse cara a cara con el Señor. Otro aspecto importante sobre el factor sorpresa es que debe producir un temor reverente a Dios que nos permita permanecer en santidad hasta el fin. El fin de los tiempos está cerca, hermano. Lo que usted puede ver en las noticias, los terremotos, lo que está pasando, es señal. La palabra del Señor lo declara en Mateo 24:7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. La venida del Señor está cerca. No hace falta mencionarlos por nombre, pero han sido muchos los que se han levantado diciendo, yo soy el Cristo. Algunos ya murieron, otros todavía están vivos, pero mucha gente se ha levantado haciéndose pasar por Cristo. Hay tantos falsos profetas. No todo a lo que usted vea que brilla es oro. Muchos cristianos llegan a la determinación y dicen, no, como es de Dios yo allá voy. Cuidado, hay mucha falsa doctrina y usted puede salir contaminado. Mejor procurémonos mantener en santidad hasta el tiempo del fin. Ya sea que se llegue el fin de nuestros días, o sea que se llegue la venida de Cristo. Entonces, hay una pregunta que está aquí planteada, que he planteado, y ¿es posible que un cristiano no participe en el rapto al no estar preparado para ello? La respuesta es sí. Es bien probable que muchos cristianos no participen. ¿Por qué muchos cristianos podría ser que no participen? Porque no viven una vida como Dios quiere. Mire, hermano, el estándar que Dios demanda de nosotros no es un estándar fácil. Yo sería el primero en no cumplirlo. Si hablamos de que vamos a alcanzar la estatura que Dios quiere que alcancemos, yo sería el primero en no cumplirlo. Ningún humano puede decir que hace obras de justicia como para merecerse el salvo, porque nadie las hace. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia que habla la palabra del Señor en ese momento está hablando en aquellos tiempos las mujeres usaban, cuando venía su menstruación, usaban un trapo. Ese es el trapo de inmundicia. Imagínense cómo lo compara nuestra justicia. El Señor está diciendo, tu justicia, lo que tú crees que es justo, para mí es totalmente abominable. No lo tolero. Es algo que me da asco tu justicia, porque nuestra justicia es así delante del Señor. El estándar que Dios pide es demasiado alto. Pero tenemos esperanza, por supuesto que tenemos esperanza. Si no, el Señor no lo hubiera llamado. Porque le hubiera dicho, ¿de qué me sirve que llame a este si la sangre que derramé por él va a ser de puro gusto, porque no va a ser salvo? Mire, Dios nos pone una meta, y la meta que el Señor nos pone a nosotros es una meta bien alta, humanamente difícil de cumplir. Es como si Dios le dijera a usted, mira, te voy a dar 3 horas para que camines a pie de aquí hasta una bandera blanca que se ve allá en la punta del volcán Chinchontepec, pero no puedes usar carro ni nada, tenés que caminar. Yo creo que nadie caminaría y en 3 horas llegaría a la punta del volcán Chinchontepec, porque es imposible. Pero hay 2 maneras de tomar el reto y el llamado del Señor. Una es, aunque tal vez no llegue, pero me voy a esforzar y voy a empezar a caminar. Y a lo mejor cuando hayan pasado 3 horas usted ha caminado hasta el hospital, por ponerle un ejemplo. Dios no lo va a llevar porque usted haya llegado. Dios lo va a levantar y va a tener misericordia suya porque usted fue obediente y comenzó a caminar. Por eso, por la obediencia. Pero otro podría decir, no hombre, como dijo el de los talentos, ¿verdad? De los talentos le dijo al Señor, yo sabía que tú eres duro y que te gusta cosechar donde no sembraste, así que mejor enterré mi talento y aquí está. ¿Y qué le pasó? Le fue mal, fue castigado. Entonces igual le podría pasar a un cristiano. Podría decir, no, eso de llegar de aquí hasta allá está duro, mejor me estoy aquí pasando el tiempo y tranquilo, no me voy a esforzar. Nunca va a haber una recompensa.
Entonces lo que Dios quiere y lo que quiero tratarle de dejar claro es que Dios está esperando su esfuerzo. Que usted luche, que usted se esfuerce. La Biblia, hermano, no enseña la doctrina de la mediocridad. No, en la palabra usted no va a encontrar una parte que estimule o que enseñe la doctrina de la mediocridad. Al contrario, veamos qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así. Una Coca-Cola en la mediodía, ¿verdad? Así tibiecita, que esté puesta por ahí en un lugar y usted la agarre y se la vaya a tomar. ¿Será que usted va a disfrutar una Coca-Cola así? De ninguna manera. No es como que si esté metidita en un vasito con hielo, ¿verdad? Y hasta sude alrededor y usted, wow, y el ruido que hace, ¿verdad? Cuando está aquello efervescente. Usted se la toma y disfruta esa soda, ¿sí o no? La disfruta. O que le digan a usted en una noche fría: tomate este café, lo hice hace 3 días, pero está bueno, tómatelo. Ah, de verdad, sí. Todavía se lo dan tibio. ¿Se lo tomaría usted? Nadie, yo creo que nadie se lo tomaría. El Señor dice: por cuanto eres tibio y no estás ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que no estemos en un punto neutral, que nos definamos: o somos de Dios o no somos de Dios. Algunos no enseñan, no enfatizan la importancia de la santidad y rectitud constante en la vida del cristiano. Al contrario, enseñan que la salvación no consiste en obras que yo pueda hacer. Ahora, yo quiero recordarle que la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Amén. Es por gracia. Pero el guardarla requiere de 2 elementos importantes, que son dedicación y compromiso. Diga conmigo: dedicación y compromiso. 2 cosas importantes para la vida del cristiano. Un cristiano que no se ha dedicado a su vida cristiana no es un buen cristiano. Un cristiano que no quiera ejercer ningún compromiso dentro de la iglesia no es un buen cristiano. Y aunque hay gente que puede decir: mire, yo paso orando 7 horas diarias, 8 horas diarias, pero no hay resultados en su vida. Entonces dice la palabra del Señor allá en Santiago. Vámonos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 22. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 22, hablando sobre la importancia de buenas obras también. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Vea esto que dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está, como dice, muerta. Por supuesto que es importante el área de las obras. Que las obras no son lo que le van a dar la salvación, es cierto, pero la fe sin obras es muerta. Es decir, una persona, si yo le digo a usted: mire, hermano, muéstreme su fe, usted no se va a meter su mano en cualquier lugar en el bolsillo y va a sacar su fe. Mire, esta es mi fe, pastor. No puede hacerlo. No puede. ¿Por qué? Porque la fe es algo que se refleja de acuerdo a su manera de caminar. Por eso es que Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, algo que es imposible. Algo que es imposible. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Porque entregó a su hijo Isaac, porque recibió el llamado a dejar de parte de Dios para que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra que no conocía. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Pero su fe lo llevó a hacer obras.
Le pregunto yo ahora a usted esta tarde, ¿cómo están sus obras? ¿Será que sus obras están en un nivel óptimo como para que su fe sea creíble? La gente puede decir de los cristianos: no, para ser cristiano como aquel mejor no soy nada, porque sus obras hablan mal de la vida cristiana muchas veces. Pero qué lindo cuando hay gente que dice: este hombre y esta mujer están cambiando, yo no sé qué está haciendo o qué le están diciendo en la iglesia, pero yo quiero de lo que él tiene. Esa es la bendición de permanecer en Cristo, hermano. Lo que la Biblia enseña realmente es una doctrina de abnegación, de fidelidad, de santidad y vigilancia constante. Fíjese que desde el antiguo tiempo Dios viene demandando fidelidad y santidad a su pueblo. Dice en Levítico, vea conmigo Levítico capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45. Dios demanda santidad a su iglesia. Estamos hablando de la venida de Cristo, de si estamos preparados para encontrarnos cara a cara con Jesucristo. Entonces, es imposible dejar de hablar de la santidad. Y dice Levítico 11:45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy, ¿qué dice? Santo. Mire, hermano, si nosotros agarramos esta palabra y la tratamos de adecuar a nuestro tiempo, podríamos decir: porque yo soy Jehová, que te saqué del mundo y te he puesto ahora en un lugar de honra. Podríamos decirlo de esa manera. Por lo tanto, sean santos, porque yo soy santos. Si usted tiene algún perrito en su casa, usted se dará cuenta que la mayoría de perritos, después que usted los baña, buscan un lugar donde haya tierra para irse a revolcar, ¿sí o no? Nosotros tenemos un perrito blanco y lo lavamos y lo bañamos, y yo le compro sus cosas, su champú y su jabón, y lo bañamos. Es soltándolo, ¿a dónde cree que se va? A buscar polvo. Entonces vengo yo, a veces lo baño y lo seco bien y lo encierro en la casa para que no se vaya. Y ahí está. Pero al rato, cuando ya creo que está seco, lo sacamos y de nuevo a revolcarse. Dios nos ha santificado. ¿Cuántos lo creen? Nos ha justificado. Fíjese, uno de los primeros pasos que Dios hace con el hombre es justificarlo. La justificación consiste en hacer esto: toda evidencia de que hubo una falta es sepultada. Toda evidencia, todo testimonio de que hubo una falta es sepultada. Y se presenta al individuo como que no hizo nada, como que no quiebra un plato y ha sido gran malo, ¿verdad? Pero a partir de que viene a Cristo, Dios lo justifica y lo presenta delante del Padre como una persona justa delante de Dios, una persona limpia delante de Dios. Pero la justificación va precedida de la santificación. Dios lo justifica. Usted debe procurar, después de que Dios lo santifica, también usted debe procurar mantenerse santificado. Procurar mantenerse santificado. Entonces la demanda de parte de Dios es: ser santos, porque yo soy santo. ¿Habrá alguna oportunidad? Si el estándar de Dios es tan alto, ¿habrá alguna oportunidad? Por supuesto que la hay. ¿Por qué? Porque aunque nuestros pecados sean muy grandes, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebelde, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está diciendo Dios: miren, está la oportunidad, ¿verdad? Si hay algún amigo aquí que aún no ha recibido a Cristo, la oportunidad está abierta. Usted pudo haber sido lo peor en un tiempo pasado. Usted el día de ayer pudo haber hecho el pecado más grande, ayer, hoy en la mañana. Pero desde el momento en el que Dios le ofrece la oportunidad y le dice: venid luego. Fíjese qué apremiante es el llamado. Es un llamado preciso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué promete el Señor? Quitar su pecado, quitar la mancha de su pecado. Aunque así fuese el más malo, Dios puede perdonar pecados. Puede perdonar.
Él da la oportunidad. Pero si alguien dice, no, yo todavía no, yo quiero seguir esperando, quiero ver qué oportunidades me dan, entonces dice, si no quisieres y fueres rebeldes, ¿qué va a pasar? Van a ser consumidos a espada. Los voy a destruir, dice el Señor. Hay una oportunidad, pero también hay una advertencia si no se toma esa oportunidad. Por otra parte, también allá en Jeremías capítulo 2, versículo 19, Jeremías capítulo 2, versículo 19, también dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Está diciendo, miren, yo demando santidad. Ustedes no pueden ser santos por su propia cuenta, entonces les ofrezco, vengan luego. Si no lo hacen, entonces van a ser consumidos a espada, le dice Dios a Israel. Y aquí en el 19, en lo que acabamos de leer, le está diciendo, yo no te voy a castigar, tu maldad misma te va a castigar. Tu maldad, esa maldad que has cometido te va a castigar, por cuanto no estás dispuesto a vivir en santidad. ¿Será fácil? Por supuesto que no es fácil. Nosotros encontramos en la Biblia un ejemplo claro de decisión. Seguir a Cristo es una decisión. Dice el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, cuando Daniel fue llevado, hermano, allá a Babilonia, él solo estaba frente al rey con sus amigos. Él solo estaba frente al rey con sus amigos. Y algo estaba por ahí mal. ¿Por qué digo que algo estaba mal? Sencillo. Porque aparece la tentación, ¿verdad? Uno se puede preguntar, ¿y qué le prepararán al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál será el banquete que el presidente de los Estados Unidos puede comer? Cualquiera podría preguntarse eso. En esta ocasión, Daniel tenía la oportunidad de comer de la mesa del rey, de lo que el rey estaba comiendo, de su comida. Algo especial. En aquel tiempo, hermano, un rey comía la mejor comida. Tenía la oportunidad. Y a lo mejor, cuando Daniel fue llevado, era un joven, pero no estaba su papá con él. Su papá, en el momento en el que le ofrecen y le dicen, vaya, Danielito, vas a comer aquí de esta comidita del rey, papito, aproveche. No estaba el papá con él, como para que el papá le hubiera dicho, si comes de eso te va a castigar el Señor. No, él había aprendido a amar y a respetar a Dios. Entonces él toma una decisión y dice en el versículo 8 del capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón, esto es decisión. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él había entendido. Usted sabe, hermano, que Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Amén. Lo sabemos. No importa lo bien que podemos planear algo, Dios nos tiene en la mira. Amén. Nos tiene en la mira. Se dice que en cierta ocasión había un hermano de la iglesia, y al pastor le fueron a decir, pastor, no de esta iglesia, ¿verdad? Es otra historia. Le fueron a decir al pastor, pastor, el hermano Julano le gusta fumar, fíjese. Ay, dijo el pastor, ¿de verdad no ha dejado el cigarro el hermano? No, el hermano, viera cómo le entra el cigarro, con todo, si es bueno para el cigarro. Entonces dijo el pastor, ¿cómo hago? Si yo le pregunto al hermano, me va a decir, no, pastor, le han dicho mal, ¿verdad? Yo no fumo. Tengo que sorprenderlo para hacerle ver su falta y llamarlo a una reconciliación con el Señor. Entonces dice que el pastor lo estuvo observando todos los días, a qué hora salía de su casa, cuál era la ruta que salía y en qué momento él se encendía el cigarro y se lo fumaba. Entonces dice que el pastor dijo, cuando él asome, venga de allá para acá, yo voy a asomar en esta esquina y lo voy a sorprender justamente en la esquina y no va a tener oportunidad de hacer nada. Y así hizo. Fue el pastor caminando ya con la idea y aparece el hermano con su cigarrito en la boca, ¿verdad? Y se lo encuentra. Y al hermano no le quedó otra cosa, quizás en su preocupación dijo, si lo tiro al piso y le pongo el pie, el pastor lo va a ver, se lo metió a la bolsa del saco, el cigarro. Y entonces el pastor lo sorprendió y se dio cuenta que se lo metió en la bolsa del saco.
Entonces el pastor, pues sí, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está la familia? Bien, pastor, pero fíjese que voy preciso, ¿verdad? Tengo que ir a mi trabajo. No, hermano, tranquilo, hombre, espérese. No se preocupe, sigamos hablando, hermano. Y de repente el hermano comienza a retorcerse, ¿verdad? El cigarro ya le estaba llegando a las costillas. Entonces le dice el pastor, hermano, sáquese el cigarro. Usted de mí no tiene que esconderse mucho, fíjese. Porque aunque usted se esconda de mí, Dios lo está viendo. Y esa es la lección que deja esa enseñanza, hermano. Esa es la enseñanza, perdón, que deja esa ilustración. Que aunque nosotros nos queramos esconder, hay uno del cual no nos podemos esconder, y ese es de Dios. Él siempre nos está viendo. Fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo, bueno, yo puedo comer, pero mejor no lo hago porque me voy a contaminar. Prefiero no contaminarme porque sé que debo mantenerme íntegro para mi Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos constantes llamamientos a una vida seria de piedad, de santidad y de rectitud. Por ejemplo, vámonos a ver qué dice Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice la palabra, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿de dónde dice? Los de su casa. Fíjese qué declaración la que está haciendo aquí. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, por causa de mí la hallará. Entonces encontramos aquí una declaración que aún en nuestra familia vamos a tener luchas. En nuestra familia vamos a tener luchas, hermano. ¿Contra quién son sus luchas diarias? Aparte de contra usted mismo, ¿verdad? Contra su cuerpo, contra la concupiscencia de la carne. ¿Contra quién más es su lucha? Su familia. Su familia. ¿Por quién muchos ancianos están todos diabéticos y con la hipertensión? Por sus hijos. Porque sus hijos les dan problemas. Porque le dicen, hijo, tenés que venir a las 10, pero llegan a las 12, ¿verdad? Porque le dicen, hijo, saca buenas notas, pero el hijo se va para otro lado y no va a estudiar. Y el papá, por más que quiera, no puede hacer mucho. Entonces termina con hipertensión, termina con azúcar en la sangre, termina enfermo por los hijos. ¿Por qué muchos hogares se disuelven? Porque hay un hombre o hay una mujer que comenzó a faltar a sus votos maritales. Comenzó a faltar a ese voto sagrado que hizo el día que realizó su matrimonio. Entonces aquí deja claro, los primeros enemigos serán los de tu casa. No está diciendo, hermano, que hoy en la tarde que usted se vaya. Hoy predicaron que mis enemigos son los de mi casa, así que vamos a agarrarnos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que van a haber momentos en los que usted se va a sentir en un terreno hostil, aún dentro de su propia casa. Porque hay un hombre que no está respetando a Dios y por lógica tampoco la está respetando a usted. Porque hay una mujer que se le olvidó el temor de Dios y comienza a caminar en otra dirección que no es la correcta. Y hay problemas, pero aún en medio de todo, el llamado de Dios sigue siendo a la santidad. Hebreos lo habla bien claro. Hebreos dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué debo estar preparado? ¿Por qué debemos estar preparados? Porque es posible que aquel día nos llegue por sorpresa. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero cuando una persona lo agarra a usted de sorpresa, sin que usted sepa, ¿verdad? Y usted ese día se lo ha agarrado, las hermanas, ¿verdad? Ese día se lo han agarrado bien relajada y dicen, ay, más tarde voy a barrer, más tarde voy a hacer las cosas. Y de repente tocan, ¿verdad? Y va usted a ver quién es. Hola, vos te he venido a visitar, fíjate. Y ya viene usted y cualquier excusa se inventa. Fíjate que me agarró la tarde porque he estado ocupada o por cualquier cosa. Porque lo agarraron de sorpresa. Y usted no sabía que esa persona iba a llegar. La venida de Cristo tiene ese factor sorpresa.
Si a usted le dijeran el Señor viene hoy en la noche, ¿qué haría usted a partir de ahora? ¿Qué haría? Y piense por un momento eso. Si a usted le dijeran, mire hermano, usted se va a morir hoy en la noche, fíjese, ¿cuál sería su preparación a partir de este momento? ¿Qué haría? Algunos dijeran, permita hermano, yo voy a ir al aposento alto a orar porque me tengo que poner a cuentas con el Señor. Algunos otros dirían, voy a ir a buscar a aquellos con los que me he peleado porque tengo que estar a cuentas con ellos. Cualquier reacción habría, pero habría una reacción. Entonces, usted debe saber que la venida de Cristo puede ser esta noche. Amén. Debemos estar preparados. Si vamos a hacer algo, hagámoslo muy pronto. Por eso es que allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice que cada uno de vosotros, 5:4 dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está diciendo, la venida del Señor será como ladrón en la noche, pero para nosotros no debe ser una sorpresa, porque estamos atentos, tenemos señales, tenemos palabra de Dios que nos está avisando cada día que la venida de Cristo está cerca. Hay ejemplos bíblicos de lo que significa un juicio sorpresivo. Por ejemplo, la generación antidiluviana. ¿Qué pasó? Noé predicó y todos decían, este no está loco. ¿Y cuándo ha llovido sobre la tierra, hombre? Porque dice la palabra que hasta ese día nunca había llovido. Pero ellos decían, nunca ha llovido. Es mentira lo que dice Noé. ¿Y qué pasó? La palabra del Señor dice en Mateo 24 que de repente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Llegó, claro que llegó. Luego tenemos la generación de Sodoma y Gomorra también. Allá estaba, ¿verdad? Lot metido con Sodoma y Gomorra, en Sodoma y en Gomorra, en la ciudad de la llanura. Y cuando llegó el juicio, llegó de repente. La parábola de las 10 vírgenes, la parte que leímos en Mateo 25, habla sobre las 10 vírgenes. Sorpresa, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo en la Biblia de lo que significa estar preparados constantemente. Yo le quiero preguntar a usted esta tarde, ¿está preparado usted para encontrarse cara a cara con el Señor? ¿Estará listo usted si ahorita sonara la trompeta? Imagínese, para la trompeta, ¿verdad? Qué gozo va a ser ver al Señor cara a cara, hermano. Pero debemos estar como iglesia preparados. La Biblia nos da ejemplo de dos personas que estuvieron preparadas. Uno de ellos, el ejemplo de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Dice allá en Génesis, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, porque caminó con él. Podemos ver también a Elías. Tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y Eliseo le dijo, Señor, yo quiero que usted me dé la doble porción de su espíritu. Y Elías le dijo, sí, Eliseo, lo que tú pides te va a ser concedido, pero había una condición. Tienes que ver el momento en el que yo sea arrebatado de ti. Y él estuvo pendiente. Y le decían todos, ¿verdad? Ya te diste cuenta que te van a quitar, que Elías va a ser quitado de en medio de ti. Él decía, sí. ¿Y qué? Callado, les decía él, como quien dice, ¿qué les importa a ustedes? Cállense. Yo sé que eso va a pasar. ¿Y qué pasó al final? Obtuvo lo que él estaba buscando. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa hacer su voluntad y obedecer su palabra. Caminar con Dios significa que todo mi entorno sepa que yo soy cristiano y que pertenezco a Cristo y que alumbro en medio de la oscuridad. Usted sabe que somos luz, amén. Somos luz. La palabra del Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Usted y yo hemos sido llamados para marcar la diferencia. ¿Sabe usted, para ir terminando, sabe usted cómo podemos medir si estamos preparados para encontrarnos cara a cara con Jesucristo? Mire, el apóstol Pablo era un hombre que estaba preparado para encontrarse cara a cara con Jesús. Y él dijo dos textos que los vamos a leer ahora. 3 versículos de la palabra que él dijo. Si usted y yo podemos decir esas mismas palabras, pero con seguridad, hermano, no del diente al labio, ¿verdad? Con seguridad, usted puede decir, yo estoy preparado para encontrarme cara a cara con el Señor. ¿Cuándo? Cuando podamos decir lo que dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Le parece si repetimos ese texto juntos? Porque para mí y el morir es
ganancia. Está diciendo, miren, yo un día me voy a morir, pero el día que yo me muera voy a ganar mi regalo mayor porque voy a ver a Cristo cara a cara. Había una hermana, hermano, de la iglesia que hace un tiempo falleció de cáncer. Y cuando uno la iba a visitar, nosotros la fuimos a visitar un par de veces con el pastor. Y cuando le íbamos a visitar, hermano, en vez de salir de ahí todo triste por la situación de ella, uno salía con ánimo. Salía con gozo. ¿Por qué? Porque ella le decía a uno, no, yo sé que me voy a morir, pero ustedes se van a quedar vivos, sigan luchando ustedes. Y uno salía de allí, va comentando con el pastor, qué fe la de esa hermana. Qué bonito es saber que cuando estemos ausentes al cuerpo vamos a estar presentes al Señor. Y la otra parte, el otro texto está ahí en 2 Timoteo 4 del 7 al 8, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla. En ese momento Pablo estaba preso y él sabía que ya estaba cerca la muerte de él, lo sabía. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Habrá alguien aquí que ame la venida del Señor, hermano? Esa corona de justicia también está para usted si usted ama la venida del Señor. Y no solo si usted ama la venida del Señor, también si usted pelea la buena batalla, si usted acaba su carrera y si usted guarda la fe. Manténgase vigilante, manténgase constante, manténgase fuerte, porque la venida del Señor está cada día más cerca. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Incline su rostro. Si usted siente que Dios le ha hablado y que en algún momento hemos sido confrontados por la palabra, aproveche este momento, cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, yo sé que tu venida está cerca. Yo sé, Señor, que pronto te veré cara a cara, pero ayúdame para luchar cada día. Ayúdame para perseverar cada día. El predicador ha terminado su mensaje. Recibe ahora a Jesús en tu corazón. Ora de la siguiente manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Gracias por venir a la cruz y morir en mi lugar, y por tu sangre derramada para mi salvación. Me arrepiento de mis pecados, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora sé que soy tu hijo y tú eres mi padre. Ayúdame para honrarte y amarte cada día. Gracias, Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queremos conocerte y ser tu ayuda espiritual en tu nueva vida. Te invitamos que te congregues con nosotros en Iglesia Cristiana Josué Zacatecoluca. Estamos ubicados 50 metros al oriente del cuartel. Puedes contactarte con nosotros en los teléfonos 2334-2917 y 7567-0012. Búscanos también en Facebook como Iglesia Cristiana Josué Zacatecoluca. Nuestros horarios de cultos son los siguientes: los domingos a las 3 de la tarde, culto general; los martes a las 6 p.m, culto de oración; los viernes a las 6 de la tarde, nuestro culto de enseñanza; y los sábados a las 3 de la tarde, el culto de jóvenes con alas de águila. Somos una iglesia para toda tu familia. Te esperamos. Pero yo creo que mi canción más famosa de La Regadera es Renuévame, Señor Jesús. Dios mío, esa canción le ha dado la vuelta al mundo. En La Regadera de la Casa de Diente León 103, fraccionamiento Jardines de Durango. ¿Hay algunos durangueños? Dios bendiga mi tierra de Durango. Y esta canción es la canción preferida mía de un gran amigo que quiso estar con nosotros esta noche. Hizo todo el intento, pero se encuentra en Madrid, España, y nos mandó un precioso video de saludos. Señoras, señores, denle la bienvenida a Juan Luis Guerra.
Querido Marcos, Juan Luis Guerra desde Santo Domingo. Es un placer para mí estar contigo en esta celebración de los 25 años de tu ministerio, junto a tus familiares, a tus amigos y a tu hermosa iglesia. Gracias por el privilegio de estar aquí y porque siempre tú has sido un testimonio viviente para nosotros. Gracias por esa palabra de aliento que siempre tienes para todos aquellos que te rodean. La palabra dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que recibe todo lo que el Señor tiene guardado para ti en esta noche. La última vez que hablamos por teléfono en Santo Domingo, me dijiste que querías aprender a cantar bachata. Así que yo creo que hoy es la gran oportunidad para ti, en frente de toda tu iglesia que tanto te ama. Acuérdate, alargar un poco las palabras y sentir todo como con ñoñería, ¿no? Así es como se canta la bachata. Te voy a dar un pequeño ejemplo, solamente un ejemplo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Necesito más de ti. Felicidades. Este es el nuevo arreglo de Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ayúdenme con el coro. Porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame. Iglesia Josué en Zacatecoluca desea que Dios te conceda lo que anhelas de todo corazón. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora en este mismo canal. Que Dios bendiga tu vida.